explicarles cuál es la intención de la reunión, de la exposición, y vamos a presentar a algunos de los compañeros que en un principio van a tomar la palabra y platicar una dinámica breve, o sea, brevemente platicarles una dinámica para ver cómo funcionamos. Nosotros, algunos compañeros, nos juntamos y dijimos, bueno, son 40 años del Festival Chicano Latinoamericano, que precisamente inició el día 24 de junio de 1974, en este lugar. Por eso escogimos que nos reuniéramos en este lugar. Hicimos los trámites correspondientes para podernos reunir aquí e invitamos a varios de los protagonistas del evento. Ustedes lo verán, son diferentes niveles. Luis Cisneros, que fue uno de los protagonistas fundamentales del encuentro. Yo era activista, ni siquiera hacía teatro, aunque también participé del encuentro. Jesús Montoya, que viene un poquito después, pero para ellos y su grupo es muy importante en las repercusiones que va a tener el festival. Y entonces propusimos no hacer algo como en otras ocasiones se hace, en el que algún grupo convoca un evento y los demás llegan, sino dijimos, bueno, vamos a reunirnos, vamos a tratar de aprovechar las formas de comunicación que hay ahora, que hay actualmente en el internet, para que la bolita vaya creciendo. O sea, vamos a ir juntando testimonio, vamos a ir juntando no solamente de aquí en México, porque hubo participación de muchos países, de verano, ahorita que se van a hacer las exposiciones, y este es el arranque. Este puñadito de locos que a pesar de la lluvia nos reunimos aquí, queremos que de esto arranque algo que nos acerque, que nos haga reflexionar, que aquellos que no les tocó vivir el evento entiendan qué fue lo que sucedió, y no nada más como cuestión nostálgica, sino que ya platicaremos de esto. Entonces, invitamos al compañero Arturo, también a la compañera Nadia, quienes van a filmar todo lo que aquí se diga, así en bruto. Vamos a hacer un video y se lo vamos a obsequiar a quien lo quiera tener. Y lo vamos a ir haciendo más, lo vamos a ir enriqueciendo en la medida que tengamos otros testimonios. No solamente aquí en la Ciudad de México, en Estados Unidos, en Honduras, en Ecuador, en toda América Latina hay gente que le tocó tener esta vivencia. Entonces, bueno, otro compañero es Felipe Galván, que también es uno de los participantes activos muy importantes de aquel festival, y que pues nuestra propuesta es que arranquemos en este momento serían 4 exposiciones, que serían la de Luis, la de Felipe, la de Chucho y la mía. Si llegan algunos otros compañeros de los que fueron protagonistas del evento, pues les daremos preferentemente la palabra, y que después conversemos entre todos, se hagan las preguntas que se tengan que hacer, y discutamos y hay que discutir, y es todo el objetivo de la reunión del día de hoy. No tenemos más objetivos más que esos. Por ahora estamos arrancando. Entonces, pues no sé si dentro de los 4 compañeros alguno quiere tomar la palabra de manera de lo inmediato. Pues, sí, me gustaría tomar la palabra. ¿Sí? Yo soy Jesús Montoya, ¿sí? Mi procedencia del Colegio de Ciencias Humanidades de Vallejo. Yo entré
la escuela en Vallejo en el año 74 aproximadamente, y prácticamente desde que entramos integramos ahora son compañías, antes eran grupos de teatro, y ya estaba formado en esa época una serie de compañeros, una serie de pequeños grupos, y había algunos grupos muy importantes, no porque fueran pequeños dejan de ser importantes, que trascendieron y que prácticamente en poco tiempo nos integraron a CLETA como movimiento. Tenía CLETA 1 o 2 años de que había sido tomado este lugar, y nosotros como jóvenes estudiantes post 71, post 68, pues traíamos todo ese espíritu de cambio. Además el CCH de Vallejo, los CCH nacieron en el año de 71 y venían con toda una propuesta de cambio, de formas de hacer, de formas de pensar, de formas de aplicar los conocimientos completamente diferentes. Bueno, nosotros éramos esa segunda generación. Bien, yo hice ahora sí que la tarea por encomienda de Enrique Cisneros de una pequeña reflexión. A mí en lo personal no me tocó directamente el participar en el 5º Festival de los Teatros Chicanos. Más sin embargo, al integrarnos a CLETA prácticamente en el año de 75, por iniciativa y afortunadamente en ese tiempo de Luis Cisneros, el maestro Luis Cisneros, que se encuentra aquí presente, llegamos una serie de grupos y personas, ahora sí que a tomarnos el foro. Decían que veníamos como a tomarnos el foro porque éramos muchísimos estudiantes, muchos de ellos con toda la intención de seguir haciendo teatro. Muchos se quedaban en el camino, muchos seguimos hasta la fecha, seguimos haciendo teatro. Bueno, esta pequeña introducción es pues porque es mi reflexión, más que una ponencia, más que un discurso, nada, es una reflexión. A mí no me tocó el 5º Festival y yo lo platiqué hace 2 semanas con Enrique, a invitación de él, de que aunque no nos tocó, nosotros a partir del año de 76 prácticamente nos fuimos a vivir un rato a Estados Unidos, mucho tiempo, en varias ocasiones, y convivimos y conocimos allá a toda la gente que participó en el 5º Festival de los Teatros Chicanos. Bueno, esta reflexión post-festival de 1974 es una reflexión mía, muy propia, muy personal, muy arbitraria, por supuesto también, pero es mi manera de ver esquemáticamente, ligeramente, un evento tan importante, tan lejano ya, 40 años, que sucedió. Se las voy a leer. Hay una página que creó Carlos Escobar, que estuvo en esa época, en la cual estamos subiendo todo este material. Yo les pediría de favor, dado que no sé si se entienda bien por el eco que hace el Museo del Eco, que se entienda lo que decimos, pero es un poco, este material lo estamos subiendo en esa página que se llama 5º Festival de los Teatros Chicanos 1974, y ahí estamos recopilando. Afortunadamente está llegando material de los compañeros chicanos con los cuales nos hemos comunicado. Bien, esta reflexión yo la subí, es muy arbitraria, como les decía, y es muy propia, muy personal, y es un poco en la visión del grupo con el cual trabajé en esos años. Una reflexión posterior al 5º Festival de los Teatros Chicanos de 1974. Son 2 hojas, no se me vayan a aburrir. 1. En los años 70 y 80 hubo una intensa relación artística y cultural con la comunidad chicana, en lo particular el teatro, el cual tuvo una relación de intercambio político-cultural, de modos de producción artística con una gran cantidad de agrupaciones de teatro independiente de esos años. Fueron los festivales chicanos
en especial el quinto Festival del Teatro Chicano, realizado en México en 1974 por el Teatro Nacional de Aztlán, TENAZ, el Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística, CLETA, que conjuntamente con el grupo Mascarones, que posibilitaron el encuentro de agrupaciones de teatreros mexicanos y chicanos. Posterior a ese encuentro, que ha sido histórico en diferentes sentidos y que este año cumple 40 años, motivo para celebrar y hacer una reflexión desde mi particular punto de vista. Se siguieron realizando otros festivales de los dos lados de la frontera, acá nacionales y latinoamericanos, y allá encuentros multidisciplinarios de la raza o de teatro en TENAZ. El movimiento cultural chicano en general desarrolló una manera muy particular en la plástica, la literatura, la fotografía, la danza y en especial el teatro, conocido como la estética chicana, muy ligados a la defensa de los migrantes y a la lucha de los trabajadores agrícolas del Valle de California y el sur de Estados Unidos, liderados por el gran César Chávez. En México, las agrupaciones teatrales de esa época se vincularon vivamente con el movimiento sindical independiente de esos años, el cual mantenía un gran espíritu de lucha y fuerza. Las luchas por las defensas de la tierra en diferentes estados y también de solidaridad con los artistas y pueblos latinoamericanos, los cuales atravesaban una gran noche oscura por una serie de dictaduras criminales que masacraban lo mejor de esos pueblos, que era la democracia y la inteligencia. Inmersos en sus propias contradicciones, las agrupaciones teatrales nacionales, a la par que hacían propuestas innovadoras y creativas, también se descalificaban políticamente unas a otras y en muchos casos se extinguían en procesos acusatorios que eran naturales o formativos para dar paso a nuevos grupos con temáticas propias, el cual fue nuestro caso. Naciendo como una agrupación estudiantil proveniente del CCH Vallejo en la UNAM en 1975, al igual que otros grupos universitarios, inicialmente el Teatro Nangeli formó parte de los jóvenes que querían hacer teatro popular y se acercaron al maestro Luis Cisneros, el cual tenía la tarea de formar grupos, léase cuadros, de teatro que estarían vinculados a CLETA. Por los compromisos de trabajo y de interés particular del maestro Luis Cisneros, el grupo Teatro Nangeli pronto quedó solo y a la deriva. Valiéndose de sus propios medios, pero dentro de la estructura del CLETA, con una relación respetuosa, pero ya distante, con el maestro Luis Cisneros. En el Foro Isabelino del CLETA, el grupo Teatro Nangeli encontraría una serie de actores profesionales que iniciaron la organización tiempo atrás y que también serían sus maestros, entre ellos el que desde siempre he considerado al creador escénico más completo que ha dado CLETA, el dramaturgo, director de escena, músico y director artístico del grupo Zumbón, Enrique Ballesté. 2. Las escuelas de teatro y la profesionalización del trabajo artístico o la extinción eran la alternativa para continuar como grupo de teatro a la par de la vinculación real con los movimientos sociales de esa época, lo cual sucedió. Pronto las propuestas del grupo Teatro Nangeli serían fuertes, innovadoras, creativas e independientes, pero ya fuera del CLETA, del cual se alejaría, pero sin romper con la organización, simplemente seguiría su propio camino como grupo de teatro independiente,
aunque de mutua conveniencia concreta se usaba el nombre de la organización en diferentes eventos o festivales nacionales o extranjeros. Así fue como en agosto de 1976 el Centro Cultural Rubén Salazar y el Teatro Nacional de Aztlán, Tenaz, hacen una invitación directa a nuestro grupo para participar en el 7º Festival de los Teatros Mexicanos Chicanos, a realizarse en la ciudad de Los Ángeles, California, del 20 al 31 de agosto. Anexo copia de la invitación. A partir de ese encuentro, principalmente, y de una gira que se realizó en 1978 en el sur de Estados Unidos y en Europa, especialmente a Portugal, al FITEI, primer Festival de Teatro de Expresión Ibérica, fue que la relación con la comunidad teatral chicana quedó marcada por una gran amistad con los grupos como el Teatro Primavera del Chino Lu, el Teatro La Esperanza, el Teatro Urbano de René Rodríguez y su esposa Rosemary Soto Rodríguez, el Teatro Campesino de Luis Valdés, el Teatro Obrero de Los Ángeles, California, la Mama de San Francisco, el Provisional Theatre, que nos ayudó económicamente a llegar a Europa, pero especialmente a Ricardo y Nina Martínez, que coordinaron la gira a Europa y se integraron a nuestra agrupación, y a todos los demás grupos y centros culturales y musicales como los Alacranes Mojados del Gran Chonqui de San Diego, o el Centro Cultural La Misión de San Francisco, California, etc. La vida artística de la agrupación, de mi agrupación, quedó marcada esos años con el intercambio de ideas, propuestas y talleres con los teatreros nacionales y chicanos de esa época, finales de los 70s. Después de visitar los Estados Unidos en esos años, al igual que otros creadores y compañías nacionales, había ya muy estrecha relación con algunos miembros de la comunidad cultural chicana. Se mencionaba que el trabajo artístico del grupo Nangeli estaba influenciado por la estética chicana, y era cierto de algún modo. Tan era así que algunos de los iniciadores del grupo se quedaron a trabajar en el teatro chicano hasta la fecha, como Rubén y Rodolfo Castro y Lisa Liturri, Eduardo Sánchez Guaracha y su esposa, así como de los amigos chicanos antes nombrados, Ricardo y Nina Martínez, que estuvieron trabajando con nosotros durante varios años. Finalmente, esto es una reflexión propia de un evento histórico que inició tiempo atrás en el 5º Festival de los Teatros Chicanos y sus repercusiones artísticas en los años que le siguieron, a grupos y miembros de la comunidad mexicoamericana. Mi reconocimiento al cleta de esa época que me tocó conocer, al grupo Mascarones de Mariano Leiva y sus propuestas innovadoras en lo artístico, a la comunidad teatral chicana tan vigente siempre y tan necesaria a 40 años, y a una serie de grupos y personas que también posibilitaron el encuentro en un gran sueño llamado teatro. Jesús Montoya, México, junio del 2014. Bueno, como les decía, para terminar, esta es una pequeña reflexión. Hay mucho que escribir, me faltó mucho, tengo muchos datos. Nosotros sí tenemos un poco de archivo. Es arbitraria porque me faltó mencionar a una serie de personas, pensando que, bueno, yo estoy posterior, un año posterior, 2 años posterior a este evento, y que, bueno, los demás compañeros pues lo tienen que mencionar. Entonces esa es mi breve aportación a algo que nos marcó. Yo sigo teniendo una relación estrecha con algunas personas de la comunidad chicana, gente de teatro. Yo todavía fui como 10 o 15 años seguidos para allá, y pues hay una relación como familiar yo ya con algunos de ellos, a pesar de que ya son casi 40 años también. Yo mencionaba aquí, nada más para terminar, que Ricardo y Nina Martínez, que son parte de la comunidad chicana, que venían de
del Teatro Primavera, del Teatro Campesino, se integraron con nosotros, pero desafortunadamente el año pasado falleció Ricardo Martínez, que tiene toda una memoria extraordinaria en la fotografía, tanto del teatro chicano como del teatro de Cleta de esos años, y que ahora la maneja su hijo y tiene un estudio el cual ahora está publicitando toda esa información, toda esa fotografía de esa época en algunos volúmenes como un homenaje a su padre que falleció el año pasado. Bueno, esa es mi reflexión, les agradezco mucho. Sí me gustaría, si alguien la quiere después leer con calma, pues la subimos al Face y Enrique es como el responsable de esta invitación. Muchas gracias. Bueno, Felipe. Quisiera leerles un mail que me llegó, un correo, un mensaje que me llegó el domingo. Dice: hola Felipe, espero que todo esté bien contigo. Ojalá nos puedas acompañar el fin de semana, días 3, 4 y 5 de octubre, con ponencia sobre el Festival 74. Hablamos detalles después. Un abrazo, Topo. Topo es Galván Leguízamo, José Manuel, que aunque es Galván, no somos parientes, somos muy buenos amigos, pero no somos parientes. Él es fundador de la segunda generación de mascarones, aquellos que nacieron en la prepa popular 268, en 69 o 70, por ahí así. Y era uno de los mascarones de la fundación de Cleta hasta poco después del Festival Chicano, cuando decidimos expulsar a Mariano Leiva, que históricamente Mascarones lo ha manejado como la expulsión de ellos. No, nadie expulsó aquí a Mascarones, se expulsó a Mariano Leiva por sus nexos con el PST y la utilización de la organización para estos fines. Por supuesto, ¿por qué menciono esto? Porque, bueno, el 74 tiene muchos, no hay un 74, hay muchos 74. El 74 de algunos mascarones es diferente al 74 de muchos de nosotros, y seguramente cuando digo nosotros, ¿qué nosotros? Mi 74 es diferente al de Luis, es diferente al de Enrique y es diferente al tuyo. Por supuesto que ahí falta una gran vertiente, y esa gran vertiente es la del primer festival latinoamericano. Se está parcializado hacia el quinto Festival de los Teatros Chicanos. Creo que hay que trabajar mucho y hay que llegar no a una verdad única, sino a abrir la información a esos momentos que son momentos claves en la historia de Cleta, sí, pero sobre todo en la historia del Teatro Nacional. Por eso yo le contesté a Galván Leguízamo: sí, cuenta con ello, dime sedes y horarios. ¿Hay convocatoria? Por cierto, el llanero cita el martes con semejante motivo: a las 4 para preparación previa y a las 6 para iniciar, en el Eco, antes Foro Isabelino. Hice mal en sentarme de este lado porque ahí tengo la imagen de la mentira o la imagen de la nostalgia. Ahí estaba el Foro Isabelino y ese todavía tiene mucho que hablar. Bueno, quise empezar con esto porque intentaba disciplinada y académicamente empezar a escribir una ponencia para venir ahora acá. Pero cuando recibí esto y entré, pido disculpas por no llegar a las 4, hoy es el primer día que me levanto después de 6 días con una intoxicación, así que si me levanto de pronto y salgo corriendo, no estoy despreciando a nadie, que todavía no estoy del todo bien. Desistí porque yo creo que la tarea no es una ponencia, yo creo que la tarea es hurgar en ese mundo que yo empezaría a platicarlo a partir de nuestra estancia. Ilumíname Luis, era el 5 de mayo, hoy María Rojo, o era el que está junto a Reforma, que no sé cómo se llama ahora,
El Antonio Caso. Bueno, en uno de esos dos estaba la sede del encuentro internacional, porque en las tardes teníamos dos lugares para funciones. Uno era el Jorge Negrete de la ANDA y otro era el Teatro Comonfort, y al mismo tiempo hacíamos funciones de grupos chicanos, de grupos latinoamericanos y de grupos mexicanos de fuera de Cleta y de Cleta. Entonces había 3 o 4 funciones en cada uno de los teatros al día, y fueron 10 o 15 días, así que multiplícenlas por 8. Por supuesto, muchos grupos doblaban y se presentaban un día en el Comonfort y al otro día en el Jorge Negrete o viceversa. Y hubo grupos que les tocó solo presentarse en uno, hubo grupos que se brincaron, ya la situación estaba tensa. No sé por qué a mí me nombraron jefe de programación y yo llevaba la programación ordenadamente de todo el mundo y les daba horarios de ensayo. Cada teatro tenía sus responsables y trabajó uno como loco, como idiota. Aparte de eso, era coordinador de transportes y al mismo tiempo que andaba moviendo los teatros y los horarios, andaba viendo a qué hora salía el camión de Tlatelolco para acá, de aquí para allá, etcétera, etcétera. De locura, que no sé, bueno, por supuesto que si me pasa a mi edad me da un infarto, pero en aquel entonces teníamos 20 y poquitos años y bueno, aguantábamos eso y más. Solo hubo un desaguisado, ya lo teníamos desde antes, solo hubo alguien que me brincó y no quise hacerla de más tos. Dije, órale, un grupo llamado La Azotea, de un militante del PST, que en ese entonces yo no sabía que era militante todavía, le apodábamos el Negro, no recuerdo su nombre. El grupo La Azotea con otros grupos fue de los que les tocó solo presentarse en un teatro. Entonces, en la mañana del día que le tocaba, se apersonó en las oficinas aquí, donde yo tenía, no había computadora, tenía que ser en cuadernitos, en notitas y hasta en boletos de camión, cómo iban las cosas o dónde íbamos a mandar a ellos. Y de pronto entra el Negro y le digo, Negro, te toca ya, tienes que estar ensayando en el Comonfort. Me dice, vas y chingas a tu madre. ¿Qué traes, pendejo? Dice, sí, porque me saboteaste y solo me pusiste en un teatro y eso es porque soy amigo de Mariano Leiva, así que me voy a presentar, hoy tomo el teatro. No dije nada, ni les comuniqué a nadie, lo dejé que hiciera su bigote, ajusté los horarios y todo continuó igual. Ese día en el teatro Jorge Negrete, en lugar de 3 hubo 4 funciones y estuvieron a deshoras. Ese era el tipo de cosas que enfrentábamos porque, bueno, ya traíamos una problemática atrás. Sin embargo, pese a esa problemática atrás, que fue el día que llegaron los chicanos, con un presupuesto que hasta después nos enteramos que había salido directo de la Presidencia de México, con tren pagado desde la frontera hasta Buenavista, y dijimos, pues qué buena onda Echeverría, hasta ahí, hasta que nos enteramos de que la gente del PST iba a recibirlos con banderas, etcétera, etcétera. Entonces, una noche antes tomamos una decisión y entonces llevamos a compañeros del Partido Comunista y banderas del Partido Comunista y nos apersonamos ahí. Obviamente a la gente del PST, empezando por Mariano Leiva, todavía no sabía que el Negro también, les dio chorrillo. Y bueno, ese día hubo cruce de lanzas. Ese día en la noche hubo cruce de lanzas y ese cruce de lanzas se paró esa misma noche porque dijimos, ¿saben qué? Tenemos aquí ya tantos chicanos y están llegando tantos latinoamericanos, así que tregua. Terminamos el festival y van las lanzas en Riestre y así nos echamos el festival. Fue una experiencia sensacional porque había inclusive trabajos conjuntos. Uno de los trabajos conjuntos fue la inauguración en la pirámide del Sol en Teotihuacán, con un equipo interdisciplinario de gente de Cleta, de gente de Mascarones, coordinado en una poesía náhuatl que se decía colectivamente, una de las experiencias más importantes y que por estar peleando no la registramos, no está registrada. Tú participaste, pero no, eran más importantes las mentadas de madre de los Mascarones a nosotros y viceversa que registrar esos hechos. Y aquí retomo lo interesante, porque más allá de eso está una problemática del teatro mexicano.
Y es una problemática añeja, una problemática que por lo menos en mi conocimiento puedo partirla en la década de los 20 entre los contemporáneos y los estridentistas. Los estridentistas eran unos escandalosos que gritaban: después de la Revolución Mexicana hay que recomponer el arte mexicano, por lo tanto, ¡viva el mole de guajolote! Y así empezaba el manifiesto de los estridentistas. Y mientras tanto, los exquisitos y grandes maestros contemporáneos decían: no, México se cerró durante la Revolución a guerras intestinas, a derramamiento de sangre y al oscurantismo. Por lo tanto, ahora la tarea es abrirnos al mundo y traer el arte universal que se ha desarrollado estos años mientras nosotros estábamos peleando. Y esas dos dinámicas se enfrentan con momentos de triunfo para uno aparente y triunfo para otro aparente. En ese sentido marcan al país en una problemática cultural que hace a nuestro país un país muy caserito. Era un país en el que había gente tan importante como Novo y tan importante como Rodolfo Usigli, pero que en lugar de dirimir teórica y académicamente e inclusive creativamente sus diferencias, las dirimían a sombrerazos, no, a paraguasos, a las puertas del Palacio de Bellas Artes, donde obviamente Usigli llevaba la peor parte, porque ya sabes que nunca te pelees con un gay, porque si te gana, te madreó un gay, y si ganas, ¡ay, era gay! Bueno, de todos modos vas a perder. Usigli nunca lo entendió, pero las broncas caseritas no del teatro, de la cultura mexicana eran esas. Ergo, por lo tanto, la cultura mexicana siempre fue una cultura encerrada en sí misma, una cultura encerrada en sí misma, una cultura que no se planteaba la apertura al mundo, una cultura que no le interesaba el resto, ya no digamos del universo, ni siquiera de Latinoamérica. Éramos el hermano mayor en América Latina y éramos algo diferente, lo suficientemente grande como para que hasta los gringos nos presumieran como cultura, porque el pasado de los gringos son los mayas y los aztecas, no las tribus que los ingleses aniquilaron. En ese sentido, ¿qué representa el encuentro de 1974? El encuentro de 1974, sin que nos lo planteáramos, y como el burro que toca la flauta, representa la primera apertura de la puerta de la cultura teatral mexicana al mundo chicano latinoamericano. Ese es el verdadero significado del teatro, del quinto festival de Tenaz y primer festival de teatro latinoamericano. En ese sentido hay que recuperar todos estos aspectos, empezando por el trabajo de la pirámide en Teotihuacán, seguido de las grandes aportaciones que hasta entonces eran conocidas o eran como ecos que nos llegaban, pero sabíamos que había un teatro campesino y que había un señor Luis Valdés, y sabíamos que había un teatro del oprimido y un tal señor Augusto Boal, y sabíamos que había una creación colectiva que tenía dos ramales principales en Colombia, uno en el TEC de Cali con Enrique Buenaventura y otro en Bogotá con el teatro de La Candelaria con el maestro Santiago García. Lo sabíamos, lo habíamos oído, pero hasta ahí. Y de pronto a este llamado acuden gente como estos cuatro monstruos que menciono, y vienen acá con nosotros y nos dan talleres. Era muy interesante para mi grupo. Yo ingresé a Creta en 1973, en las primeras semanas, por 2 días, porque puedo decir que llegué muy rico a Creta, con un grupo con el que trabajaba en la colonia Pantitlán, el grupo Crepúsculo, y con mi grupo de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Con esos 2 grupos llegué a Creta en febrero o marzo. Todavía llegué un poquito más tarde de que los alumnos de la Escuela de Arte Teatral, donde venía Luis Cisneros, le entraron a sustituir a los esquiroles
de Fantoche, del canto de Fantoche Lusitano. Si hubiera llegado unas horas antes me hubiera tocado entrar, pero llegué tardecito. Sin embargo, mi grupo de la colonia, pues era un grupo comunitario y valía como grupo comunitario. En la comunidad no hubo posibilidades de jalarlo acá, pero el grupo del Poli sí, y el grupo fue uno de los grupos paradigmáticos que desde febrero ya estaba trabajando en Cleta a todo vapor, y nos tocaron temporadas y nos tocó, de todo nos tocó. Por supuesto, la misma práctica del famoso grupo ENCB Teatro de Biológicas antes del festival, pero para debutar en el festival se cambió de nombre y se transformó en Grupo La Calle. Y el Grupo La Calle fue uno de los participantes. Y bueno, tenía compañeras que eran responsables de varias tareas, una de prensa con Carlos Escobar, otra de cafetería, Malena, y yo estaba como responsable de programación, ya lo mencioné. O sea, estábamos metidos hasta las manitas. Pero ese 74 nos transforma, y nos transforma radicalmente. Tan radicalmente que podemos decir que antes del 74 somos uno y después del 74 somos otros. Por supuesto que hay mucho para el anecdotario. El teatro chicano estaba en una crisis ideológica muy interesante, en la que el teatro marxista o compañeros de formación marxista planteaban que el desarrollo estético debería de pasar por líneas brechtianas a partir de la lucha de clases. Y el teatro campesino planteaba que el teatro chicano debía desarrollarse a partir de sus íconos identitarios. Y entonces la lucha era entre Marx y la Virgen de Guadalupe. Imagínense ese debate en voces de Santiago García, los oídos de Santiago García y los oídos los oídos de Buenaventura, porque los dos se quedaron callados. El gran debate se da entre Luis Valdés y Augusto Boal. Más allá del teatro chicano, más allá de la problemática regional, hay un debate cósmico entre el autor del teatro del oprimido y el autor, porque no se puede negar que Luis Valdés es el creador del teatro chicano. Ese fue el gran debate. Por supuesto, había abajo un debate de otro nivel, que hay que reconocérselos aquí, muy valientes, pero eran de otro nivel, indudablemente, que eran Mariano Leiva y Luis Cisneros, que también se daban unos agarrones sabrosos, pero obviamente el nivel era un nivel casero, era un nivel nacionalista, y un nivel como de cocina, porque estaban atrás las broncas pendientes que habíamos dejado antes del inicio del encuentro, o que dejamos pendientes por el encuentro. Entonces uno oía estos dos niveles de diálogo que son parte del anecdotario, sí, pero que también son parte de la reflexión, y que ahora habría que discutir a la luz de las nuevas teorías de lo mal llamado posmoderno o transmodernismo, en la que la diversidad encuentra la posibilidad de una verdad múltiple, o una verdad desde diferentes ópticas, o una verdad que, sin dejar de ser verdad, puede ser diferente o contradictoria a otra verdad. En ese sentido habría que retomar aquello, pero también habría que retomar esas riquezas que nos transformaron. Eso de practicar las creaciones zoofílicas, o el teatro a partir de la nada, o el teatro en cualquier condición, a partir del teatro invisible de Augusto Boal, en taller, dado por Augusto Boal, es una de las experiencias más ricas que tuvimos en ese momento. Pero escuchar también a el maestro Enrique Buenaventura hablar del proceso creativo de Soldados, una de las obras que trajeron aquí, y la creación colectiva a partir de ello, la creación colectiva como herramienta para llegar a lo que estábamos viendo, era una revelación de poética que, por supuesto, nos abría el mundo a perspectivas insospechadas. Eso también dio la pauta
mi grupo, no sé, la calle siguió, pero yo troné de la calle. ¿Por qué? Pues porque buscaba perspectivas diferentes, buscaba la aplicación de aquello, buscaba la aplicación de esto, y entonces ahí fundamos el TNT, Tres Locos, que después fuimos un poquito más, y luego nos reducimos a nada, pero bueno, aportamos al nacimiento de Zumbón, y aportamos a otras partes, y aportamos textos que todavía siguen vigentes por ahí, y que, como la historia del 74, no escribimos. Como la historia del 74 no escribimos. Hay algo que el CITRU me dejó cuestionado cuando estaban haciendo su libro, que es un libro que es una selección de lo que ellos han desarrollado, porque tienen mucho más. Entonces yo estaba dirigiendo a Contigo América en ese momento, y me llega este compañero del CITRU que hizo el libro, y me dice: maestro, ya tenemos en el acervo 2 obras de usted, y queremos que nos autorice para que las publiquemos. Sí, ¿cuáles son? Pues la que le está dirigiendo a Contigo América, una obra que le escribí a Raquel Seoane y que tuve la fortuna de habérsela dirigido en el grupo Contigo América, Nunca para Siempre, una obra sobre el exilio. Le digo: perfecto, claro, públicala, sí, todas las veces que quieras, públicala. Y una de su origen: muy bien, ¿y qué vas a proponer? Documento latinoamericano. Documento latinoamericano es la obra con la que llegué con mi grupo de Colonia, con mi grupo comunitario. En aquel entonces, 1972, 71, 72, se fundan los SHs y jugábamos en una cosa previa a Cleta que se llamaba FARO, Frente de Arte Revolucionario Organizado. Y entonces los maestros del CCH Vallejo nos pidieron que hiciéramos clases de historia en teatro. Y entonces Milo de los Nacos se hizo su 3.1416 y los Mascarones hicieron Máquinas y Burgueses. Y entonces nosotros, con el grupo de la colonia Pantitlán, el grupo Crepúsculo de la colonia Pantitlán, hicimos el documento latinoamericano. Pero estrenan los 2 primeros grupos y estalla la huelga, ya no logramos estrenar. Por eso no pasa la historia, entonces. Sin embargo, es con el que llegamos a Cleta, y en Cleta lo vimos moviendo por muchos lados, pero siempre estaba estéticamente el cuestionamiento: bueno, esto es una clase de historia, esto no es teatro. El teatro puede ser pedagogía, sí, pero antes que otra cosa es arte. Entonces, pues esto es una clase de historia que utiliza herramientas teatrales, no es una creación artística, no es una propuesta artística. Ese prurito siempre lo he traído, y por supuesto, cuando el CITRU me dice: vamos a publicarte la obra que le escribiste a Raquel Seoane, bravo, y documento latinoamericano, le digo: no, te prohíbo que me publiques eso, ese es un panfleto del cual me arrepiento, no quiero que se sepa que lo escribí. Y me pusieron un reto muy interesante, me dijeron: bueno, está bien, danos el texto de Mexicanos al Grito de Guerra y publicamos ese en lugar del otro. Y entonces caigo en lo que ha sido el gran error, no mío, sino de toda nuestra militancia en el teatro independiente, a partir, no de Cleta, sino desde el Faro estoy hablando, quizá también desde el teatro del 68, desde el mismo 68. Parecemos analfabetas, parecemos ágrafos, no registramos, no escribimos, nos vale sombrilla. Ese ha sido nuestro gran error, el no escribir, el creer que con decir y hacer en escena es suficiente. No es cierto, no es suficiente. Por supuesto, me he encontrado con muchas dificultades para hacer Mexicanos al Grito de Guerra. Intenté hacer algo parcial, lo presenté con Cleta en un encuentro en Acapulco, pero no, se acerca, pero no, es muy lejano, hay que trabajar más. Los 2 compañeros que lo hicieron conmigo, uno ya se murió de indigente en el CEMEFO, lo fueron a encontrar, el gatito, que en paz descanse, porque en vida no. Y el otro es un loco, sí lo digo enfrente de él, es un loco móndrigo,
que se volvió en un comerciante que anda transándose a Enrique cuando se puede, a Pedro Castillo cuando se puede, a Luis Cisneros cuando se puede, a Felipe Galván cuando se puede. Mi buen amigo, no por eso dejo de quererlo, pues su defecto es que es un sátrapa, pero no por eso dejo de querer a Carlos Escobar, pero es eso, ¿no? Es eso. En ese sentido, pues obviamente no puedo trabajar con él, como tampoco puedo trabajar con el gatito aquello. Pero hay toda una serie de cosas en las cuales hay que hurgar y regreso a como inicié. Afuera del 5 de mayo o del Antonio Caso, no me acuerdo cuál de los dos estábamos, y de pronto estamos comiendo y me llama, no sé si Enrique Ballesté o Luis Cisneros, y me dicen, vente, hay bronca, y salgo y está el maestro de la Candelaria, Santiago García, con el jefe de los Esquiroles. Él no estuvo en Fantoche, pero fue el ideólogo de los Esquiroles, que habló con ellos, que los convenció. Y esto lo sé por un compañero dramaturgo que ese sí fue Esquirol y que me contó toda la historia. Entonces, este compañero se llama Luis de Tavira. Luis de Tavira estaba hablando para llevarse al maestro Santiago García a una plática, y entonces salimos, no me acuerdo si ibas tú o Enrique Ballesté, o los dos, y Mariano Leiva, y entonces llegamos como pandilla. Yo ni sabía, porque ni conocía al jesuita brechtiano, así le decía el maestro Argüelles, yo no lo conocía, pero de pronto nos acercamos los cuatro, y entonces Luis Luis de Tavira se hace para atrás y levanta las manos y dice, no, ningún problema. Y entonces yo, sin saber qué onda, y Santiago García, pues sí, me trajeron ellos, entonces si quieres llevarme, habla con ellos. Así de sencillo. Y entonces ya Ballesté, que fue, siempre se lo he hecho en cara, tú eres el culpable, porque la primera vez que este güey de Luis de Tavira se subió a un foro fue contigo, tú eres el culpable, el teatro mexicano te lo va a reclamar toda la vida. Enrique Ballesté se quedó hablando con Luis de Tavira sobre, para calmar las cosas, y nosotros agarramos a Santiago García y nos metimos, yo todavía medio sin saber qué onda. Después me explicaron claramente, pero ¿qué significa ese hecho? ¿Qué significaba ese hecho? Pues la trascendencia y la importancia de lo que estábamos haciendo sin darnos cuenta y sin habernoslo propuesto. Abrir la puerta del teatro mexicano a la universalidad latino-chicano-americana. Ese es el gran significado ese es el gran significado del primer festival de teatro latinoamericano y quinto festival de teatro tenaz. Años después, Santiago García vendría 2 o 3 veces. Años después, y a mí me tocó, Luis Valdés, lo trajimos en Puebla, le hicimos un homenaje, y después lo llevé a recorrer las escuelas, y una de las escuelas donde lo llevé fue al CUT, donde nos recibió una asamblea así sensacional, y donde cité a Mariano Leiva para que habláramos los dos en el foro. Mariano Leiva llegó tarde, y entonces la que estaba ahí era su mujer, y le dije, pues súbete tú, Lourdes Pérez Gay, y parece que Mariano murió mentándome la madre por haber subido a su exmujer en lugar de a él. Pero bueno, él llegó tarde. Pero después de eso, Luis Valdés fue contratado por la Compañía Nacional de Teatro. Y les dejo para el final lo último, porque tiene mucho sentido humano. También, muchos años después, nada que ver con Cleta, al igual que la traída con Luis Valdés, lo hicimos desde Puebla, y trajimos a Enrique Buenaventura. Enrique Buenaventura tenía mucho que no venía a México. Me tocó llevarlo a una de las comidas más cálidas, porque me pidió, entre otras cosas, que quería ver a Carballido. Le dije a Carballido, voy a traer al maestro y te quiere ver, pero bien, tráetelo y hacemos una comida. Y mira, Carballido le hizo de comer al maestro, y allí estaba yo viendo una de las experiencias más gratas de mis maestros. Pero lo más interesante fue
¿y qué me vas a llevar a ver de teatro? Lo llevé a ver varias cosas, lo llevé a ver a Latinoamérica, por supuesto, lo llevé a ver varias cosas estudiantiles, varias cosas independientes, pero pues no podía sacarle la vuelta, ¿no? Decir, bueno, pues te tengo que llevar a la UNAM, pues te voy a llevar a ver una cosa que vi que es muy aburrida, que dura 3 horas y media, pero para que la veas. Y lo llevé a ver ese año. Víctor Hugo Rascón Banda se andaba muriendo, y entonces todos se pusieron a escribir, a montar obras de Víctor Hugo. Y entonces una obra de Víctor Hugo, Ahora y en la Hora, que es una obra de 45 cuartillas en una sola escenografía, Luis de Tavira la convirtió en una obra de 3 horas y media, en la que había 3 niveles con elevadores, pisos que subían y bajaban con un elevador. Bueno, dicen que se gastó 6 o 7 millones de ese entonces, no lo sé. Entonces, por disciplina fui a verlo, me invitaron al estreno, fui al estreno, lo vi, dije, pues muy bien, muy interesante, como producción es una propuesta innovadora. Pero ya la hicieron en el siglo XVI los franciscanos. El Señor se está robando la idea de el juicio final que hicieron los franciscanos en el teatro de evangelización. Pero está bien, qué bueno. Lástima que se gastó tanto dinero. Ese fue mi comentario. Cuando el maestro Buenaventura me dice, llévame a ver, pues ni modo, contra mi voluntad, órale pues. Y además había una niña colombiana que estaba ahí. Entonces, bueno, hablé por teléfono, bueno, sí, necesito 2 entradas para ver esa obra. No hay hasta quién sabe cuándo. Bueno, dígale al maestro Luis de Tavira que habla Felipe Galván y que las 2 entradas son para el maestro Enrique Buenaventura. Me habla al rato. Gracias. Por supuesto, en 5 minutos me estaban hablando y llegamos, todavía me puse de mamón. Dice el maestro Buenaventura, ¿entras conmigo? Digo, no, ya esa mamada, yo no la quiero ver no quiero perder 3 horas y media de mi vida otra vez. Vela tú y yo regreso por ti. Y efectivamente lo dejé, me fui, a las 3 horas y media regresé, vámonos, y el maestro deslumbrado. ¿Qué pasó? Ya, me voy de aquí, porque ya estoy pensando, voy a escribir una obra para ese escenario. Así me llevé en el mes de julio al maestro Enrique Buenaventura. Enrique Buenaventura, a diferencia de Luis Valdés y a diferencia de Santiago García, no lo habían contratado, pero una obra de Enrique Buenaventura en el año de 2000 y tantos, para ese escenario, por supuesto que lo iban a contratar. Desgraciadamente el maestro Enrique Buenaventura murió en diciembre siguiente y ya no pudo venir. Bueno, fíjense los ecos del festival, eso es todo lo que conlleva. Por eso, pues cuando me dijo Enrique, vamos a platicar de esto, y me pareció muy coherente, me dice, vamos a empezar con los documentos, porque qué bueno que ustedes han guardado documentos, qué bueno que tú has guardado parte de documentos. Yo creo que los documentos más la memoria van a hacernos escribir lo que debemos legarle. No es a Cleta. Yo he manifestado mucho que con el Cleta actual no nada que ver. Soy Cleto de los 70, quizá hasta los 80, cuando la exmujer de Luis Cisneros me dijo allá adentro, cuando me fui de Guerrero a Puebla, y les dije, necesito su aval, y me dijeron, ya no confiamos en ti, pues métanse su aval por la cola. Y entonces, desde entonces no soy Cleto. Pero, bueno, independientemente de Cleta, y eso sí es una tesis, no es hipótesis, es tesis. Cleta significa el ingreso del teatro mexicano al movimiento independentista que viene desde los 30 en el sur del país, del hemisferio. Pero pues como en México llegamos tarde a todo, llegamos hasta 1973. ¿Con qué? Con el Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística. Ese es el gran aporte de Cleta. Y dentro de ese gran aporte, el aporte de la apertura de puerta al concierto internacional latino-chicano-americano, lo significa el teatro, el festival de 1974. Y eso hay que estudiarlo, eso hay que reflexionarlo, eso hay que escribirlo. Y lo escribimos nosotros, o si no, como ahora, ¿sí? De pronto me dicen, un tesista en Puebla,
el taller de carpintería del maestro Emilio Carballido, en el que después de aquí me fui a formar